¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A ver, para empezar, antes de empezar con la clase del día de hoy, que tenemos que recuperar la semana pasada que dijimos las PC, recuperar el tema de esa clase. Entonces, antes de comenzar, vamos a hablar un poco sobre la PC. ¿Qué tal le fue en la PC? ¿Mm? ¿Tienen alguna duda, consulta ¿tienen alguna duda, consulta sobre la evaluación? ¿No, todavía no está calificado? Qué raro, ya debería estar su nota colgada. A ver, déjenme. Oh, se colgó. Qué raro. A ver, déjenme abrir su PC. Y ahorita no tengo la solución. Me acabo de dar cuenta que ya cerraron mi oficina donde está la PC resuelta, pero déjenme abrir su práctica. A ver, ustedes son 65, ¿no? A ver, voy a compartir la pantalla. Ventana. A ver, confirmen por favor si se pueden ver la pantalla compartida. Aquí, chat. Bien. De la pregunta uno, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Nadie? Bien, entonces pasamos a la siguiente. De la pregunta 2 que había preguntado ahí Jaime, ¿cómo se hacía esto? Pues nos daban una placa rectangular A, B y C y nos pedía la tenía un peso distribuido de 1250 newtons por metro cuadrado y tenía un ancho de metro 20. Y esa era la gráfica. ¿Qué nos pedían? Nos pedían el punto donde se aplica la fuerza resultante del centroide, la longitud L, esta de aquí, y cuál era el área de la placa. Eso es lo que nos pedían. Entonces, vamos a dejar de compartir esto, vamos a poner la pizarra. Y voy a tratar de dibujar. Más o menos algo así era la gráfica. Bien. Entonces, de aquí. Te daban una fuerza distribuida que se podía sobreentender que era algo como esto. Bien. Teníamos una fuerza distribuida. Y si tenemos una fuerza distribuida por estática, nosotros sabemos que si lo multiplicamos por la longitud que íbamos a tener, voy a poner borrador. Si lo multiplicábamos por una longitud, sí. Si lo multiplicamos por la longitud de toda nuestra compuerta, se va a transformar finalmente en una fuerza puntual correcta. Entonces acá borro, pongo otra vez, y se va a volver en una fuerza puntual. Entonces, pero ¿cuál era la distancia? La distancia iba a ser 1 más L multiplicado por 1250. Esa iba a ser la fuerza puntual. ¿Y dónde se iba a aplicar esta fuerza? En el medio de toda longitud, que puede ser por aquí, ¿no? Por acá puede ser el medio de toda esa compuerta. Entonces, no necesariamente en el agua adentro, sino posiblemente iba a ser fuera. Bien, si nosotros lo dibujábamos de esta manera, era algo como esto era 1, esto era L. Entonces, más o menos teníamos que poner la mitad y la mitad era por aquí aproximadamente, ¿no? Fuera del agua. Bien, entonces ahí sí va a aplicar nuestra
el peso de toda la compuerta en general. Y luego teníamos que analizar la fuerza resultante que se generaba dentro del agua, que iba a ser solamente entre A y B, que era la superficie del agua. ¿Cómo calculábamos eso? Con la fórmula que están en las PPTs de peso específico por profundidad. ¿Dónde iba a ser aplicado? En el medio de toda esta zona, que iba a ser 0,5. Y luego tomábamos de referencia la superficie del agua y hacíamos que sumatoria de momentos tenía que ser igual a 0. Nuestra fuerza resultante la multiplicábamos por 0,5 y eso aquí iba a ser igual al peso de la compuerta multiplicado por 1 más L entre 2. El peso, sabemos que valía todo esto. Lo reemplazábamos, la fuerza resultante lo teníamos y nuestra única incógnita iba a ser la letra L. Con lo cual obteníamos cuánto valía L y con ello resolvíamos todo el ejercicio. ¿Sí? Solamente había que hacer ese pequeño análisis. Vamos a compartir otra vez la presentación. La presentación. Ocultar. Entonces, calculábamos la fuerza resultante del centroide. Era calcular solamente a la mitad cuánto valía. La longitud L, la sumatoria de momentos en B. ¿Y cuál era el área de la placa ABC? Era 1 más L multiplicado por el ancho, que era 1,20 m. Y con eso respondíamos todo el ejercicio. Solamente era saber plantearlo desde un punto desde el primer punto que se lee el enunciado. Bien. La pregunta 3. ¿Alguien tuvo alguna duda, consulta? ¿Algo que queda ahí por responder? Bien. Y referente a la pregunta 4, ¿alguien tiene alguna duda? La pregunta 4 era la más sencilla porque era muy parecida a lo que hemos hecho en las clases prácticas. Prácticamente es el mismo problema, cambiando, o bueno, cambiando la pregunta, ¿no? Pero el procedimiento iba a ser el mismo. Ujú. Entonces ahí fue una ayuda que tenían para poder desarrollarlo. Bien. Entonces, si nadie las notas yo no sé cuándo salen, depende del profesor de teoría cuando lo revise. Entonces ahí sí, deberían ya salir el día de hoy, normalmente se demoran una semana, pero ya va a depender del profesor de teoría. Deberían consultarle a él cómo va el tema de la revisión de cada uno de sus exámenes, ¿no? Pero ya no debería tardar mucho en salir. Quizás hoy día, terminando la clase de hoy, pueden ver su nota en el internet, o quizás mañana si es que ya la cargó el día de hoy. Bien. Entonces, antes de empezar con la clase de hoy, quiero preguntarles si es que ustedes ya han logrado ver el tema de equilibrio relativo y empuje en teoría, o tienen pendiente ver eso. ¿Ya lo han visto con el profesor o todavía? Bien, entonces vamos a hacer la clase normal. ¿Pueden ver la presentación, chicos?
conmigo, por favor, si es que pueden ver la presentación. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, chicos, que acá tengo que configurar. Ya, a ver, chicos, ¿qué tal? Vamos a ver la clase del día de hoy. Seguimos ya con los últimos temas de la unidad 1, que son las propiedades de los fluidos y hidrostática. Y vamos a entrar algo que nace de lo que hemos visto hace 2 semanas sobre las presiones, cómo se distribuyen, cómo va a variar de acuerdo al punto de aplicancia. Y ahora no vamos a analizar solamente un punto, sino cómo se traduce el tema de que realmente existe una presión. No quiere decir que cuando nosotros sumergimos algo dentro de algún líquido, algún fluido, este solamente lo va a tener ahí en ese punto donde lo hemos dejado, ya que los cuerpos, por su densidad, pueden flotar, hundirse o quedarse a un mismo nivel. ¿Bien? Entonces, para ello, vamos a ver el día de hoy lo que es el empuje y la flotación. Y además, cómo son el tema de las masas líquidas sujetas a la aceleración y el equilibrio relativo. Bien, el objetivo es de que ustedes puedan calcular las fuerzas en una masa fluida sometida a equilibrio relativo. Bien, entonces, ¿cómo empieza el tema de esta clase? Ya lo han visto en su curso de teoría, en su parte de teoría. Entonces, para este punto de la clase, ¿qué debemos entender de empuje? ¿Qué es lo importante que deben recordar? Básicamente, deben recordar que, por ejemplo, si yo sumerjo siempre, eh, yo siempre sumerjo algo en el agua, todo objeto normalmente tiende a flotar. Por ejemplo, si nos vamos a una piscina o una playa, ¿bien? Vamos con una pelota. Esa pelota, si la tratamos de sumergir por, eh, por un instante de tiempo determinado, muy pero muy breve, va a quedar sumergida, pero luego nosotros tenemos que ejercer una gran fuerza para evitar que esa pelota se nos escape de las manos y salga desprendida del agua. ¿Por qué pasa esto? Porque existe el empuje, que es la fuerza que genera el agua para expulsar objetos que desplazan un volumen de agua en el cual ellos están abarcando. Este empuje va a nacer mucho de lo que nosotros entendemos por las presiones. Por ejemplo, si el estuche de mis audífonos fuera el objeto que yo he introducido dentro del agua o cualquier fluido, todas las paredes o las caras del audífono van a ser sometidas a una fuerza, lo que va a generar la presión del fluido. Ahora bien, esas presiones, por ejemplo, esas presiones, si ejerce una por la parte superior y otra por la parte inferior, si nosotros aplicamos el concepto de las fuerzas, la de la parte superior va a ser menor al de la parte inferior por la profundidad que tenemos. ¿Bien? Entonces, si nosotros restamos, si la de abajo es mayor, vamos a tener una resultante hacia arriba, por lo cual esa resultante es la que se va a transformar como el empuje, haciendo que el objeto salga desprendido. Normalmente, la sumatoria de fuerzas verticales en un fluido es empuje igual al peso del objeto o una fuerza aplicada. Siempre eso está en constante equilibrio, por eso es que los objetos flotan. Si no fueran iguales, el objeto siempre saldría volando del agua, nunca estaría estático sobre la superficie.
por más de que sea un balón, una piedra o algo, siempre un porcentaje de todo el volumen queda flotando o al ras del nivel del agua, pero siempre queda algo con lo que se logra el equilibrio de las fuerzas. Bien, a partir de esto, por ejemplo, los barcos usan mucho este teorema, porque ellos son una gran masa, un gran volumen, un gran peso en constante movimiento, pero nunca se hunden, porque uno es por la forma del barco, la distribución de fuerzas que se hace es lo que permite que el barco quede a flote. Bien, todo esa masa de agua que el barco puede movilizar, sacar de ese espacio-tiempo, va a generar una fuerza resultante que va a ser mucho menor al peso propio del barco, generando ese porcentaje de hundimiento. Normalmente en el barco hay muchos espacios vacíos, esos espacios vacíos lo aprovechan para lograr ese efecto de flotar y no hundirse. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre empuje? ¿O todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta sobre lo que es el empuje? Bien. Entonces, pasemos a hablar sobre el equilibrio relativo. Nosotros, cuando tocamos este tema, tenemos que recordar que ya no vamos a analizar fluidos en una situación estática, sino cuando los sometemos a un movimiento. Por ejemplo, acá yo tengo una botella con agua. Si lo tengo aquí, está estático, está a un mismo nivel, no se ve movimiento, pero si yo lo muevo así o así, veo que el agua empieza a moverse. Si yo lo acerco por allá, hacer un simple movimiento, veo que el agua empieza a moverse dentro de la botella. ¿Por qué? Porque lo estoy sometiendo a una aceleración. Y el movimiento del agua, si se dan cuenta, es contrario al movimiento que está teniendo toda la botella. El desplazamiento del agua es contrario al movimiento de la botella. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos nosotros teniendo una aceleración. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce esto? Pongámonos en un caso práctico. Cuando nosotros estamos en un carro, en un transporte público, privado, lo que sea, cuando el vehículo acelera, nuestro cuerpo tiende a ir hacia atrás. Y cuando frena, tendemos a irnos hacia adelante por la misma inercia. Lo mismo pasa con el agua en este caso. Por eso ahí tenemos dos definiciones. Cuando los líquidos tienen una aceleración lineal constante y cuando los vehículos tienen una aceleración vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está en una diagonal, ¿bien? Y la otra en una horizontal. Si se dan cuenta en la primera gráfica, tenemos el recipiente con fluido y nos dice sin movimiento, solamente le afecta la gravedad. Pero luego a la mano derecha tenemos ya el mismo recipiente sometido a una aceleración. Esa aceleración es hacia la derecha, pero vemos que el fluido todo se desplaza como a la izquierda. ¿Por qué pasa ello? Por el efecto de la inercia, la acción y la reacción. Y si vemos en el centro del recipiente, se genera una aceleración igual a la del recipiente, pero en sentido contrario. A ello le añadimos la gravedad y sale una aceleración resultante, que viene a ser la suma vectorial de la aceleración del cuerpo con la gravedad. ¿De acuerdo? Y luego tenemos cuando el recipiente está en una pendiente y todo el conjunto empieza a descender o ascender. ¿Qué pasa ahí? Toda la masa de agua igual se va a desplazar en sentido contrario, pero vemos en la imagen que ahora tenemos componentes en X y Y de la aceleración y todo ello nos va a dar finalmente la resultante de la aceleración.
Y una fórmula de calcular ello está por la siguiente expresión matemática, que es el diferencial de la altura entre el diferencial de la separación horizontal, es igual a la menos aceleración en X entre gravedad menos aceleración en Y, o igual a menos tangente de teta. ¿Cuál es el tangente de teta? Es el ángulo que se forma entre el plano horizontal con la pendiente de la superficie de agua. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder analizar muchas veces cuál va a ser el comportamiento del agua, cuánto va a poder desembalsar quizás. Entonces, esos análisis sirven para hacer este tipo de fórmulas. También para hacer análisis y conocer quizás las aceleraciones que puede sufrir algún cuerpo cuando desplazamos algo. No lo vamos a ver quizás para un diseño de una obra hidráulica, pero sí para transportar fluidos que pueden ser nocivos. Por ejemplo, la gasolina. Cuando transportamos gasolina en esos grandes camiones, no quiere decir que esté estático. No quiere decir que esté estático la gasolina dentro eh, de ese contenedor que lleva el camión, sino hace unos movimientos. Y si no está bien dimensionado o no está lleno a la capacidad necesaria, puede resbalar o quizás generar ciertos movimientos que pueden desequilibrar la inercia del vehículo hasta voltearlo. Entonces, para esto puede servir estos análisis. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta sobre el equilibrio relativo? O pasamos a ver los ejercicios. ¿Alguna duda o consulta, chicos? O pasamos a ver. Bien. A ver. Para tapar un orificio de un recipiente se utiliza un cono con las dimensiones mostradas. Determinar la fuerza necesaria para levantar el tapón, sabiendo que su peso es numéricamente igual al empuje sobre el cono. Nos preguntan cuál es la densidad del cono. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Que el cono está en la parte inferior, sirve de tapón para que el agua no caiga. Entonces, ¿qué es lo que puedo analizar yo de aquí? Uno, que el cono, como sí, va a tener un peso, el peso del cono. También esto va a sufrir un empuje, porque parte del volumen del cono está invadiendo espacio donde antes había el fluido, que en este caso es agua. Bien. Y a su vez yo puedo saber que se va a someter también a una fuerza. Bien. Todas estas tres fuerzas que he graficado las puedo sacar mirando únicamente la figura. Bien. Y nos están dando ¿qué más? Datos de el cono, que la base vale 2h y que la altura también vale 2h, siendo h 0.1 metros, ¿bien? O 10 centímetros. Y la altura del agua dentro del recipiente es 1 metro. Nos están pidiendo cuál es la densidad del cono. Entonces, aquí yo tengo que analizar. El cono está dividido en dos partes. La parte superior, que está dentro del fluido, y la parte inferior, que no está dentro del recipiente, está expuesto al medio ambiente. Entonces, mi volumen que desplaza eh, el fluido es toda la parte superior. Ahora, si yo me pongo un poco más quisquilloso, puedo saber que va a haber presión en todo el contorno de la mitad del cono y se va a distribuir algo de esta manera.
en los laterales y en la parte superior. Bien. Y aquí, si se dan cuenta, en los laterales, que la fuerza la vemos así, la podemos descomponer en un vector X y un vector Y. Y si sabemos que a una misma altura las presiones son iguales, todas las componentes horizontales se van a terminar anulando, quedándome solo la vertical. Y en la parte superior también tengo únicamente fuerzas verticales. Y si la descompuesta de estas fuerzas en los laterales del cono siempre va a ser vertical, voy a tener dos opuestas y me va a quedar una resultante. Pero si me doy cuenta un poco más a detalle, en esta zona de aquí, la que estoy sombreando, la parte superior no encuentra ninguna oposición en fuerzas en la parte inferior. Esta parte de acá no tiene ni una fuerza que se someta. Entonces, todo ello en esta parte superior a lo sombreado se va a convertir simplemente en una fuerza resultante, que fue lo que grafiqué al inicio. Y lo demás van a tener fuerzas producto de la suma de vectores. Y este producto se transforma como el empuje. Esta suma de dos fuerzas va a ser finalmente el empuje, porque es sometido a las presiones del agua, y cuando lo transformamos en fuerza, esas presiones, se vuelve el famoso empuje. Por lo tanto, lo que yo debería considerar como volumen va a ser todo lo que está en el contorno del cono. Algo así. Todo lo que está fuera va a ser considerado como mi volumen. Y todo lo que está sombreado ahorita de color rojo no es considerado dentro del empuje. Bien. Pues siguiendo este análisis, tendríamos algo como esto. Todo el cono tiene un peso W. En la parte superior, que solamente se va a ver afectada por la fuerza del agua, o el peso del mismo, está achurado, y luego tenemos el empuje en la parte lateral, que finalmente es un volumen único. Bien, entonces, hasta aquí, ¿se entiende esta parte o alguien tiene alguna duda de cómo hemos llegado hasta esa gráfica? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? ¿Está claro, chicos? Sí, los empujes salen de las fuerzas. Ahí en la explicación yo lo he detallado nomás cómo es que sale, pero realmente ustedes deben identificar cuál es la fuerza general. Es un solo empuje. Ahí he puesto dos porque se ve dos triángulos, pero en realidad es una sola figura volumétrica. Porque la fórmula del empuje es peso específico por volumen sumergido. ¿Sí? Entonces al final ese empuje 1 y empuje 2 tienen una sola concepción. Con las presiones, ustedes determinan o se pueden dar cuenta realmente cuáles van a ser las fuerzas que se aplican en su diagrama de cuerpo libre. La presión se va a distribuir siempre en todas las caras o en todas las superficies del cuerpo que ha sido sumergido. Y en el ejemplo ahí cuando lo estaba dibujando nos damos cuenta que en la parte central solamente hay fuerzas en la cara superior del cono, en la base del cono, pero en el punto que conecta C y E no hay ninguna fuerza, por lo tanto esas presiones se van a convertir en el peso que va a soportar todo el cono por toda esa sección de agua. Pero en los costados, al momento de vectorizar nuestras fuerzas, tenemos una componente en X, una componente en Y. Las X se van a anular por estar a una misma altura, pero las que están en Y se van a restar, dándome como respuesta la resultante, que viene a ser el empuje del cuerpo. Bien. Entonces,
Yo sé que el empuje va a ser la sumatoria en este caso de las dos convicciones que yo he mencionado. Me piden una fuerza vertical, me piden cuál es la fuerza necesaria para que yo pueda mover el cono, para que este cono suba. ¿Cuál es esa fuerza vertical? Entonces, esa fuerza vertical va a ser igual a la sumatoria de todas mis fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque realmente lo que estoy haciendo es que mi sumatoria de fuerzas en Y sea igual a cero. Y para que esto sea cero, toda la sumatoria de las tres únicas fuerzas que tengo me tiene que dar cero. ¿Bien? Entonces recurrimos a lo que acaba de aparecer en la pantalla. Mm, Nos dice a su vez que el peso del cono es igual al empuje. Por lo tanto, estos dos se pueden anular y me quedaría únicamente la fuerza que ejerce el agua, toda esta columna achurada. ¿Y cómo calculábamos esa fuerza? Peso específico del agua por el volumen de agua que hay en esa parte superior. Lo vimos esa fórmula en superficies curvas sumergidas. ¿Cómo calculo el volumen? Base por altura. El área de la base va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la altura. Entonces acá vamos a limpiar un poco. Y me dirán, ¿de dónde sale el h cuadrado? Si este es el corte del triángulo, lo hago hasta aquí. Yo sé que la base vale 2h y la altura también vale 2h, pero de aquí a acá vale h y hasta acá también vale h. Si yo pongo a esto x, quiere decir que esto también vale x. Le hago un trazo a la mitad, aquí vale y aquí también vale y. Si yo digo que esto vale A, por diagrama de tales, yo sé que esto también va a valer A. Si esto vale B, esto también va a valer B. Y A más B multiplicado dos veces, que viene a ser la suma de todo esto, tiene que ser igual a 2H, siendo A más B, H. Entonces tendría que esto de aquí vale H y esto de aquí también va a valer H. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta también de eso? Si yo digo que tangente de X va a ser igual a tangente de Y, voy a llegar a la conclusión que A es igual a B. Por lo tanto, A va a ser igual a H medio. Entonces, el radio de mi cono va a ser H medios. Por ello, el diámetro total es h. Esto es como si fuera diámetro al cuadrado, menos la altura de esta columna de agua, que todo esto valía h, y esto de aquí valía únicamente h minúscula. Reemplazamos los valores y yo sé que obtengo una fuerza de 7.069. Pero con eso yo no respondo el ejercicio, ya que yo he calculado que la sumatoria de fuerzas van a valer cero. Y esa fuerza que yo acabo de calcular es la fuerza que ejerce el agua. El agua está presionando al cono y por eso está en la parte inferior. Para que yo pueda mover el cono o sacarlo de esa zona, tengo que aplicar una fuerza mayor a 7.069 kilogramos fuerza. ¿Bien? Esa era una de las preguntas del problema, pero la pregunta real era cuál era la densidad del cono. Entonces, para calcular la densidad, yo sé que el peso es igual al empuje. El peso es masa por gravedad, peso específico por volumen sumergido, que es el empuje. Y aquí yo sé que la masa también puede ser traducida como volumen por densidad del cono. Y el peso específico también puede ser densidad por gravedad. La gravedad se van a terminar anulando. El volumen del cono, yo sé que es 2 veces pi, el radio al cubo entre 3 por la densidad del cono. Ello va a ser igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen sumergido. Y este pi h cubo 3
viene a ser únicamente la parte de los laterales. Bien, la parte de los laterales viene a ser esa zona. Todo lo que estoy achurando no es parte del volumen sumergido porque ello no genera ninguna reacción a una fuerza vertical que esté botando al objeto del agua, solamente los laterales. Bien, y ustedes, ¿cómo calculan este pi h al cubo entre 3? Pueden simplemente calcular el volumen total del cono, menos el volumen del cono CDE y menos el volumen del cilindro ABCE. Y eso va a ser igual a mi volumen sumergido. El volumen del cono es conocido, 2pi radio al cubo entre 3 y el volumen de la circunferencia es área de la base multiplicado por la altura. Con ello obtengo un pi h al cubo entre 3. La densidad del agua la conozco, gravedades se anulan, pi h al cubo se anula, entonces mi única incógnita va a ser la densidad del cono, que era mi pregunta, y se obtiene que es 500 kilogramos por metro cúbico. Y de esa manera doy respuesta a mi problema. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda sobre cómo se resuelve este ejercicio? Sí, la fórmula para la fuerza del agua es peso específico por volumen. Estamos calculando una fuerza vertical sobre una superficie plana sumergida. De esa manera es como se calcula. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Los demás tienen un problema de escucharme entrecortado? Lo que decía que esa fuerza del agua que se está siendo ejercida sobre la parte superior del cono viene a ser la fuerza que se aplica sobre la superficie plana sumergida, que era peso específico por volumen de agua, básicamente. Es una fuerza vertical. ¿Eh? No, no, es una parte. En el enunciado te piden cuál es la fuerza que se requiere para poder mover el cono. Te piden el valor de la fuerza que tú requieres que ejercer para que el cono ya no esté en el fondo del agua. Y como nos damos cuenta, la fuerza que permite que el cono esté en esa posición es únicamente el peso del agua. ¿Cómo logro ello? Si aplico una fuerza mayor a 7.069 kilogramos, ese cono lo puedo desplazar. Nada más. La masa es volumen por densidad y el peso específico es densidad por gravedad. Y así se lleva. Parte de la primera clase. Bien, ¿alguna otra consulta? O pasamos a al siguiente ejercicio. Bien. Ahora nos dicen que un cilindro con diámetro y alto de 1 y 2 pies respectivamente
Flota en un recipiente que contiene un líquido X. Un piezómetro es conectado al tanque, como se muestra en la figura. Si la presión ejercida en el punto A es de 0.1 psi y las alturas de los fluidos son mostrados, nos pide determinar el peso del cilindro. Cabe resaltar que la parte alta del cilindro está cubierta por el fluido. Bien, entonces me están pidiendo el peso del cilindro. ¿Cómo puedo yo determinar ese peso? Entonces, aquí tengo que primero dibujar mi diagrama de cuerpo libre y ver realmente cómo es, qué variables tengo, qué es lo que me va a faltar. ¿Sí? Y por algo me está dando el piezómetro. Entonces, si yo grafico, voy a tener un peso, que es del cilindro, mi pregunta, y un empuje. El peso yo sé que es masa o gravedad. O también el peso en este caso va a tener que ser igual al empuje para que se mantenga en esa posición flotando. Entonces, para que exista la flotación, la teoría nos dice que el empuje siempre tiene que ser igual al peso. Normalmente en todo problema de empuje siempre se va a cumplir esa concepción porque el cuerpo ya está estático en un punto determinado y para lograr ello se iguala peso y empuje. Bien, yo sé que el peso es igual al empuje. Como peso yo no tengo ningún dato para calcularlo. Es más, esa es mi pregunta, pero el empuje yo sé que es igual al peso específico del fluido, que en este caso es X, multiplicado por el volumen sumergido, que viene a ser el volumen del cilindro. Pero me falta ese peso específico. Yo no lo conozco, tengo que calcularlo. Para ello me da el piezómetro. Bien, todo el fluido X llega hasta esta zona, hasta donde acabo de delinear. Y si tengo un piezómetro, nos acordamos de la parte hidrostática, y si yo hago la igualdad entre A y B, las presiones tienen que ser iguales. Y yo conozco la propiedad de este fluido, conozco las propiedades de este fluido y tengo la presión de aquí. Mi única incógnita sería el peso específico del fluido del tanque. Entonces, pasando a limpio lo que estaba diciendo, la sumatoria de fuerzas verticales, peso es igual al empuje, el empuje es peso específico del fluido X, por el volumen del cilindro, área de la base, pi diámetro al cuadrado entre 4, por la altura del cilindro que viene a ser h. Resolviendo, cambiando los valores que conocemos, sabemos que el peso va a ser igual al peso específico por pi medios. Ahora me falta a mí conocer cuánto es el peso específico del fluido. Y si yo digo que presión en A, parte inicial, A y B, va a ser igual a la presión en B. La presión en ¿a qué es igual? A peso específico del fluido multiplicado por la altura total, desde la superficie hasta donde está el punto de presión, por 3,5. Y la presión en B, ¿a qué va a ser igual? La presión del punto A más peso específico del agua por un pie más peso específico del agua por densidad relativa 1.5 por 2,5 por 2,5. Este dato lo tengo, este dato es conocido, conocido, conocido. Mi única incógnita sería peso específico de X, que es justo lo que estoy tratando de averiguar. Bien. Pasado a limpio se ve de esta forma. Bien. Resuelvo y obtengo que la densidad del fluido X vale 80.6 libras por pie cúbico. Esto lo reemplazo aquí y obtengo que el peso es igual a 127 libras. Y con eso se termina la explicación de este segundo problema. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta o todo está claro? Este ejercicio es mucho más sencillo que el anterior. ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda?
La presión del fluido 2. No, no es cuando está el ras, sino normalmente el empuje es igual al peso cada vez que el cuerpo ya alcanza el equilibrio, cuando ya está flotando. En este caso el cuerpo está flotando, pero lo que te dice ahí el problema es para que consideres todo el volumen del cilindro, que no hay nada que descontar, porque muchas veces no todos los cuerpos se sumergen, siempre hay un porcentaje del volumen fuera del fluido. Entonces acá en ese problema te dicen que está el ras para que consideres todo el volumen dentro de tu volumen sumergido en la fórmula del empuje. Sí, te lo dan de dato en el problema, el 0.1. Es la presión que se ejerce en esa esfera que tienen ahí. Como si ahí hubieran puesto un manómetro y te dicta que tiene 0.1 de presión. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, consulta? O pasamos al siguiente ejercicio. Bien, entonces sigamos. Sea una esfera de radio de la unidad sumergida parcialmente en agua, se conoce que la posición de equilibrio Se conoce que, en la posición de equilibrio, el punto de tangencia del casquete esférico que sobresale del líquido con el eje de las abscisas que pasa por el centro de la esfera forma un ángulo de 45 grados. Nos pide determinar la densidad del material la densidad del material de que está compuesta la esfera y, si la esfera se sumerge en mercurio, determinar el nivel de mercurio respecto al eje central de la esfera. ¿Bien? Esos son los datos que nos piden. Ahora, este problema fue un ejercicio de un parcial hace años y aquí únicamente todo el enunciado, todo lo que dice ahí es para representar lo que está graficado. Que si trazamos una línea desde el centro de la esfera hasta la superficie del agua, forma 45 grados. Nada más. Ahora aquí el peso obviamente va a ser igual al volumen, el peso va a ser igual al empuje del agua, porque el esfera está flotando, ¿bien? Pero el problema va a ser determinar cuánto es ese volumen sumergido, ya que no es una figura fácil de calcular un volumen de manera directa, no hay una fórmula. El casquete no se calcula con alguna fórmula en específica, tengo que buscar cómo calculo los volúmenes y es aquí donde tengo que aplicar las integrales. Yo sé que el empuje es peso específico por volumen, claro, tienen que aplicar una triple integral. Por esto es un problema de parcial normalmente. Yo sé que el empuje es igual al peso específico por el volumen sumergido. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. El volumen de la esfera, el volumen total, yo sé que vale 4 pi por radio al cubo entre 3. Hasta ahí yo sé. Todos esos datos son conocidos. Reemplazo los valores porque me dice que el radio es la unidad. Por ende, el radio vale 1. Reemplazo y obtengo que el volumen de la esfera vale 4.189 metros cúbicos. Ahora yo tengo que determinar cuánto es realmente el valor del volumen sumergido para reemplazarlo en mi ecuación y también saber cuánto es la densidad. Sin eso puedo calcular la gravedad, eh, el empuje, disculpen. Yo sé que la sumatoria de fuerzas verticales vale 0. El peso va a ser igual al empuje. El empuje es igual densidad-gravedad por volumen sumergido. Despejamos, el peso es igual a densidad por gravedad, y esto acá estaba, la gravedad antes, se van a anular, me quedo con lo que tengo aquí expresado, y llego a una igualdad. La densidad de la esfera va a ser igual a la densidad del agua que lo conozco,
y el volumen de la esfera que lo conozco. Lo único que me falta calcular es el volumen sumergido. Y para ello tengo que hacer las integraciones. Y aquí ya está el gráfico que nos explica cómo yo debo analizar esta integral, este diferencial de volumen. Y tengo que trazar un cilindro en toda mi esfera, donde a un determinado radio se genera un área y va a haber una pequeña altura de que va a ser mi diferencial de y con ello yo voy a trabajar. Ahora, mis límites para dy van a ser desde el fondo de la esfera hasta la ubicación de la superficie del agua. Si yo sé que mi radio vale 1, la unidad del centro hasta donde está la superficie del agua es el radio. Y la misma distancia va a ser del centro hasta uno de los cuadrantes del triángulo, de la esfera, disculpen. Si yo sé que el ángulo vale 45 grados, mi hipotenusa vale 1, yo puedo calcular como que el cateto opuesto es hipotenusa 1 por seno de 45. El radio, la parte inferior, vale 1, por lo tanto, mi límite va a ser desde 0 hasta 1 más seno de 45. De esta manera, yo ya tengo los límites de mi diferencial de Y que lo tengo en esta zona. Bien, entonces, mi volumen sumergido va a ser igual a pi por el radio del punto que yo he escogido para hacer mi integral multiplicado por dy. Resuelvo el integral, 1 más seno de 45 viene a ser 1.771. Y aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Aquí está el nivel del agua. Esto vale 45. Pero este radio R no está en función de Y. Y yo para poder resolver una integral siempre tengo que tener la variable dentro de mi integración. Si no, no estaría resolviendo nada. Entonces hay que hacer un pequeño análisis. Si yo sé que mi radio va a ser igual a cualquier distancia que yo tome desde el punto hasta la circunferencia del círculo, siempre va a ser igual. Por ejemplo, todo lo que he marcado de morado es el radio, siempre vale R. Pero yo estoy haciendo el cálculo con el radio de la base de mi cilindro, que es la línea roja. Ese va a ser mi radio R que yo estoy buscando. Bien. Y a este valor inferior le pongo Y, porque va a ser parte de mi diferencial de Y. Mientras Y sea más grande, puede llegar hasta aquí, por ejemplo. Hasta aquí puede llegar mi Y. Esto va a ser R, pero mi radio sigue siendo esto. Esto sigue siendo radio. La hipotenusa sigue siendo radio. Y esto igual va a ser radio menos Y. Siempre. Si el nivel está por aquí, igual, esto vale R, mayúscula de radio, esto va a valer R, y esto también va a ser R menos Y, o 2R menos Y. Entonces, de igual manera, se va a ir acomodando de acuerdo a la necesidad. Bien, entonces, borramos todo esto, y este va a ser el triángulo que se forma. R al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Reemplazo toda esta expresión en este r al cuadrado, llego a lo que tenemos aquí, y ya tengo mi variable que yo puedo descomponer con la integración. Resuelvo y obtengo este valor. Entonces, tengo todos los valores, sé cuánto vale r mayúscula, que es el radio de la esfera, vale la unidad, y el y se va a ir reemplazando con los límites, dándome como respuesta que el volumen sumergido vale 3.946. Hasta aquí. ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió, chicos, o alguien tiene alguna duda?
Entonces, el volumen de la esfera lo teníamos como dato. El volumen de la esfera lo teníamos como dato. ¿Bien? Y teníamos que la densidad de la esfera era igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen sumergido entre el volumen de la esfera. Reemplazamos todos esos valores y obtenemos la densidad, que era el valor que nos pedían, 941.991 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces de esa manera, llegamos a la respuesta de la parte A. Ahora, nos dicen qué pasa si se sumerge todo eh, la esfera en mercurio. ¿Qué es lo que pasa? Pues, ahora el agua ya no es mercurio, y si nosotros nos damos cuenta, el mercurio es mucho más denso que el agua. Entonces la esfera ya no va a estar en la misma posición, sino va a estar un poco más arriba o mucho más arriba. Entonces nosotros vamos a calcular cuánto es este volumen sumergido. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que recurrir al mismo procedimiento. Acá tenemos la fórmula del volumen sumergido. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los límites. Únicamente cambia el límite. Entonces, para saber cuánto es el volumen sumergido, yo puedo aplicar la misma fórmula que tenía aquí, que la paso en esta zona. Densidad de la esfera es igual a densidad del mercurio por volumen sumergido entre volumen de la esfera. Lo único que cambia es el fluido de agua a mercurio. El volumen de la esfera lo conozco, el volumen de la esfera también, la densidad también la conozco, porque es conocido el mercurio. El volumen me sale 0.29. Ahora, con, con este dato, yo lo puedo reemplazar directamente aquí en esta fórmula. Mi única incógnita será hasta qué límite superior llega. Y llegamos a esto. Si se dan cuenta, es lo mismo. Lo único que varía es que ya no tengo límites. Ahora tengo el valor real. Y miren cuánto ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado de ser agua y mercurio? Antes era casi el 90% de la esfera sumergida y ahora simplemente es un 10%. Se invierten los papeles simplemente por cambiar de fluido. Resolvemos la integral, vamos a llevar una ecuación del tercer grado, resolvemos en la calculadora y nos va a dar tres valores. Dándonos cuenta que por lógica, estos dos de aquí, que son imaginarios, no van a ser la respuesta, siendo la respuesta 5 centímetros. Entonces, si yo me voy un poco más atrás, la esfera del agua antes tenía todo esto, sumergido, que era 1.70, 30 centímetros nomás era lo que quedaba libre. Ahora, si yo hago lo mismo, solamente 5 centímetros es lo que va a estar hundido en el líquido. Y de esa manera es como se resuelve este ejercicio. Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta sobre el procedimiento que acaban de ver o todo está claro? Denme un rato, chicos, por favor. Ahorita voy a ver las preguntas que acaban de hacer. ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo está claro? El área de la base.
Bien, entonces vamos a seguir. Ahora pasamos a lo que es equilibrio relativo. Nos dice que el recipiente rectangular cuya base mide 0,40 por 0,20 metros cuadrados y cuya altura tiene 40 centímetros de alto, se llena con agua hasta los 20 centímetros. La masa del recipiente vacío es de 10 kilogramos. El recipiente se coloca sobre un plano inclinado con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Si el coeficiente de rozamiento del recipiente y el plano donde está apoyado nuestro envase es de 0,3, nos pide determinar el ángulo que forma la superficie de agua con la horizontal. Bien. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo podemos entender? 0,8. La densidad vale 1000. 16. Sí. Entonces, me dice en este ejercicio que hay un recipiente inclinado que vale 30 grados. Y aquí está este recipiente y está cayendo en ese sentido. Se llena de agua 20 centímetros. Entonces, ¿qué puedo sacar yo de ahí? Eso es lo único que necesito graficar y lo he hecho rápidamente. El ángulo de la superficie va a valer 30 grados. Bien, la masa del envase vale 10 kilogramos, pero a mí me importa la masa del agua. Esto aquí va a ser igual a la densidad del agua, multiplicado por el volumen del agua. Y eso me va a dar un total de 16 kilogramos. ¿Por qué 16 kilogramos? 0,4 por 0,2, 0,08. Multiplicado por 0,2 me da 0,016. La densidad del agua vale 1000. 1000 por 0,16, 16 kilogramos. Bien, pues hasta ahí ya tengo la masa. ¿Qué más necesito? ¿Qué más me dan? El coeficiente de fricción que vale 0,3. El coeficiente de fricción me puede dar la fuerza, que va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Y la normal es igual al peso en la componente Y, la descompuesta del peso en Y. Entonces, tengo todos esos datos y lo pasamos a limpio, todo lo que acabo de decir. Ahí están los datos y el gráfico se vería de esta manera. La solución es hacia la derecha y el agua tiende a irse en sentido contrario al movimiento que tiene. Si ustedes tienen un problema, empiezan a graficar cómo se ve el desplazamiento y van a ver el agua hace ese movimiento, ¿no? Si lo mando para arriba, se va en otro sentido. Bien, entonces parte para que puedan ustedes darse cuenta cómo se comporta el agua también. Si lo tienen horizontal, simplemente lo mueven en la dirección que les ha dicho el problema y van a ver realmente hacia dónde se va. Como un tema de ayuda cuando tengan que resolver eso, ¿no? Si es que no saben cómo orientar el agua. Porque al final el problema mismo le va a dar la orientación si es que lo conceptualizan bien. Entonces calculamos la aceleración en X. La aceleración en X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en este caso.
tenemos la componente X del peso y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de viscosidad, coeficiente de fricción, multiplicado por la normal, que viene a ser esta. ¿Bien? Y P seno de alfa. La masa total, ¿a qué es igual? Al peso de todo el envase entre gravedad. Peso entre gravedad me da masa por la aceleración X. Si se dan cuenta, ¿por qué he hecho esta conversión? Para poder anular todos los pesos. Y me quedo seno de alfa, viscosidad, coseno de alfa, gravedad y aceleración. La gravedad se conoce, coseno se conoce, viscosidad también, seno también. Lo reemplazo y obtengo que mi aceleración en X vale 2.35 metros por segundo al cuadrado. Hasta aquí, ¿se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda o consulta sobre el problema? ¿Está claro hasta acá? ¿O alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Todo claro, chicos? Bien. Ahora, me piden el ángulo que se forma entre la superficie del agua y la horizontal, el plano inclinado. Entonces hago mi gráfica, ¿no? Le hago un zoom y esta sería la aceleración representada dentro del fluido. La descompongo, tengo una aceleración en X, una aceleración en Y la gravedad. Entonces, la sumatoria de estas dos aceleraciones me va a dar, digamos que esta resultante, ¿no? Bien, esta resultante. Sí. Y esta yo lo puedo trazar por aquí también. La misma que está acá la puedo trazar acá. ¿De acuerdo? Entonces, si yo trazo para calcular el ángulo teta, puedo decir que tangente de teta, ¿a qué va a ser igual? Al componente en X, la componente en X, entre la gravedad menos mi aceleración en X por seno de alfa. Entonces, esta es fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que nosotros hemos escrito o hecho. Bien, esa es la fórmula que hemos escrito en la teoría. Siempre se va a respetar. Lo único que puede variar es esto, el menos o más. ¿Cómo me doy cuenta? De acuerdo a cómo apunta la componente Y de mi aceleración descompuesta. ¿Bien? Solamente hay que tener cuidado en eso. Únicamente hay que tener cuidado en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración X la calculé en el caso anterior. Coseno de alfa lo conozco. Seno de alfa también, aceleración también, gravedad también. Con lo cual, obtengo que tangente de teta es igual a 0.235. ¿Bien? 235. Dándome como respuesta que el arco tangente de 0.235 es igual a 13.3 grados. Y de esa manera doy por respondido el enunciado. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió, chicos? Bien. Entonces,
Sí, no, no hay propiedades, solamente es aplicar sumatoria de fuerzas y que sea igual a masa por aceleración. Nada más. Y si no es masa por aceleración, le tiene que dar la fuerza resultante o la fuerza con la cual se desplaza todo el cuerpo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Todo está claro. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O continuamos? Por A o B motivo, se olviden esta fórmula, tienen que ubicar el ángulo teta, este ángulo de aquí, tienen que ubicarlo dentro del triángulo que se forma en los vectores. Normalmente siempre va a caer aquí el ángulo, normalmente. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, acá su línea del agua, acá el otro, acá está un vector, este ángulo de aquí vale teta, bien, algo así. Entonces, ustedes tienen que ver la manera. Esto de aquí también vale teta. Esto va a valer 90 menos teta. Bien, 90 menos teta. Trazamos por aquí. ¿Qué más? 90 menos teta. Esto también vale 90 menos teta. Esto de aquí también vale 90 menos teta. Esto de aquí va a valer 90 menos teta. Por geometría. Esto vale teta. Y esto vale teta. ¿Bien? Si es que se olvidan cómo se llega a esta ecuación, tienen que llevar el ángulo teta hasta este punto. ¿Bien? Solamente eso acuérdense. Tienen que acordarse de eso. A veces no tienen que demostrarlo, ahorita estoy tratando de acordarme cómo era para llevarlo aquí. Pero siempre va a estar en esa zona donde lo acabo de indicar. Bien. Me acuerdo que en una clase lo había demostrado, pero ahorita no me viene a la mente cuál era el paso a paso para ubicarlo ahí, pero ahí va. Acuérdense acuérdense de eso nomás. Bueno, bien, entonces seguimos. Bien, ahora nos dicen que en la figura determinar el ángulo que forma la superficie libre imaginaria con la horizontal y las presiones manométricas en los puntos B, C, D y E. Bien, nos están dando ese gráfico. Lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto va a ser esa horizontal que me indica el problema, ¿no? Saber cuántos grados hay. Me piden la presión en este punto C, en este punto D, en este punto E y el punto B. Aquí el problema, el enunciado faltó poner que de B a A no se considere nada, como si no existiera. ¿Bien? Es un lugar vacío y no va a generar presión. ¿De acuerdo? Tengo aceleración X y aceleración en Y. Este cuerpo se está desplazando hacia arriba, en diagonal. Y es aceite el fluido. Entonces calculamos primero el ángulo que forma la superficie del agua con la horizontal, pero más o menos va a ser este movimiento del agua. Entonces tengo que calcular cuánto vale este ángulo. Bien. Entonces, yo ya sé que va a ser es la siguiente fórmula. ¿Por qué? Si yo sé que el agua se comporta de esta manera y está yendo
X en el sentido derecha, hacia aquí va a ir mi X. Y va hacia arriba, mi Y va a ir hacia abajo. Y si mi Y va hacia abajo, también va con la gravedad. AY, aceleración en Y, más G, porque está en la misma dirección, y la aceleración en X. Reemplazo y obtengo que el ángulo vale 21 grados. Entonces, gráficamente esto va a quedar por encima del punto C realmente. ¿Bien? Y vamos a tener algo como lo que tenemos aquí. Bien. Las componentes X, aceleración en X, y mi aceleración en Y, donde también cuento con una gravedad. Y de ellos van a ser una aceleración resultante en este sentido. ¿Sí? Y aquí les indica claramente, por ejemplo, vean lo que dice el problema. Esto vale teta y aquí también vale teta. Y en base a ello hace la tangente. ¿Sí? Opuesto entre adyacente. Aquí está, acá está ya la descripción de cómo se determina ello, ¿no? Por ejemplo, acá traza un triángulo, ¿no? Esto va a ser 90 menos teta, esto de aquí va a ser teta, esto de aquí va a ser 90 menos teta y aquí llega a teta. Y de esa manera ya tienen explicado por qué este tangente de teta se expresa con esta fórmula, ¿no? Entonces traten de acordarse, ubicar bien el teta y lo van a encontrar. Pueden hacerlo así, ubican el teta aquí, es lo mismo, pero ustedes ya son libres de cómo ubicarlo. Esta es la forma matemática de explicarlo. Bien. Bien, entonces la gráfica ya posicionada con el ángulo de inclinación sería algo como esto. De A va a llegar un poquito más arriba de C. Realmente no va a sobresalir porque esto es cerrado, toda esta zona de aquí es cerrada, pero el agua se comportaría de esa manera aproximadamente, ¿no? No lo vamos a ver visualmente, pero así sería el comportamiento. Bien, entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Hay una fórmula que existe en la mecánica de fluidos, que es la siguiente. Presión es igual a la presión inicial menos el peso específico de la gravedad, aceleración en X por desplazamiento en X, menos peso específico por aceleración en Y entre gravedad más 1 por desplazamiento en Z. Esto que ven aquí, básicamente, es lo que tenemos acá. Básicamente es eso, pero ya expresado un poco, ya más simplificado. Prácticamente de ahí llegamos a la expresión matemática que les acabo de describir. Esto pasa acá y me queda como diferencial de presión. Bien. Presión, a ver, vamos a ver, para no perder mucho tiempo. Ven, acá está, diferencial de presión, todo está en función a densidades y aceleraciones. Bien, densidades. El peso específico, a ver, esto quería diferencial de presión, igual. Peso específico, densidad por gravedad, densidad por aceleración en X por X. Menos, aquí va a ser densidad por gravedad, multiplicado por AZ más G, todo esto entre G, se va, por Z. Entonces, ¿qué me quedaría? Diferencial de presión es igual a la densidad, aceleración en X por X menos densidad por aceleración en Z más gravedad por Z. ¿Bien? Y si me voy a mi PPT, llego a lo mismo, si se dan cuenta. Es la misma expresión, solamente que ya expresada con variables para poder reemplazar. Lo que ven ahí es la fórmula que les dice la PPT, un poco invertida, ¿no? Ya
expresada de otra manera, con peso específico y el diferencial de presión cambiado. Nada más. Entonces, yo sé que este H1 de aquí, si es que el agua se desplazara, es 0.9, que era la dimensión de la base, multiplicado por el tangente de teta, que me da 0.3597 metros. Entonces, es prácticamente, según la gráfica, mayor. Entonces, vamos bien, el agua se desplazaría más. Entonces, si nosotros tenemos un recipiente en movimiento que está totalmente cerrado, el agua va a tender a moverse de esa manera. De alguna manera va a generar fuerzas, presiones sobre ese punto. Y si es mucha o excesiva, puede generar algún orificio. Entonces, ¿cómo lo calculo? Aplicamos mi fórmula para el punto C. ¿eh? Y este punto de aquí, este punto superior viene a ser mi punto A. ¿Por qué mi punto A? Porque prácticamente está al mismo nivel de A. Si nosotros aplicamos presiones, si la superficie está en ese plano inclinado, toda presión que esté en ese mismo plano inclinado va a tener la misma presión. Por lo tanto, la presión de A mayúscula va a ser igual a la presión de A minúscula. Pero para diferenciarlas, se le pone distintos valores o distintas letras. Bien. Peso específico. Y por ejemplo, ¿qué vemos? Entre C y A están a la misma altura. Lo único que cambia es la componente en Y. En X vale 0. X vale 0, por lo tanto todo esto se anula. Pero en Y sí hay una diferencia, por lo tanto este valor sí se va a considerar. Entonces, resolviendo, obtenemos que la presión en C es igual a 59.68 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora para D, lo comparamos con C de la misma manera. De C a D solamente es un eje vertical, no hay desplazamiento, por lo tanto esta componente no se va a considerar. Presión en C más la presión inicial a la final. No, disculpen, la inicial es esta, la final es esta. Más todo lo que ven aquí. Reemplazamos los valores. La diferencia de Z va a valer la altura total, que es 0.9. Esto vale 0.9. La aceleración en Y la conocemos, nos la ha dado el dato. Tenemos la aceleración en Y. La gravedad se conoce, el peso específico del aceite y C le hemos calculado acá. Lo que nos da una presión de 959.49 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Para E, de la misma manera, pero la comparamos con la letra A mayúscula, que es lo mismo que en la minúscula. Reemplazamos y obtenemos nuestra presión. Ahora, si ustedes lo comparaban con D, entre D y E, no iban a poder usar, comparaban esto, no iban a poder usar la componente en Y porque están a la misma altura, solamente iban a trabajar con la componente X. Y con ello, ustedes ya podían resolver el enunciado. Básicamente eso. ¿Sí? ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? Bien, esa es parte de otro problema tipo. No es tan general que venga así, pero es para que ustedes vean cómo puede variar el tema de equilibrio relativo de acuerdo a lo que se pueda presentar. Lo normal dentro de equilibrio relativo son recipientes abiertos. Bien. En toda la mecánica de fluidos, Z es la componente vertical. En en todas las mecánicas, Z es la vertical. Y no es usado como vertical, pero por una concepción que siempre se usa, eh, normalmente nosotros estamos acostumbrados por matemática a tener el eje X y Y, pero en todas las mecánicas, Z realmente es el valor de Y, básicamente. En los libros aparece así. ¿Sí?
Entonces, eso sería la clase que tuvimos que haber visto el día de la PC. ¿Bien? Entonces, ahora solamente vamos a ver, esto lo cerramos, la introducción de la unidad 2. Hoy día me han vacunado contra el COVID y tengo los efectos, así que la siguiente clase continuamos con los ejercicios de esta presentación. Entonces, con ese último tema que acabamos de ver, terminamos la unidad 1. Bien, y vamos a pasar ahora a la unidad 2, que es cinemática y dinámica de los fluidos. Y en este punto vamos a ver lo que es el concepto de línea corriente, trayectorias, sistema y volumen de control, como también la ecuación de la continuidad. El objetivo es que ustedes puedan examinar la deducción de la línea de corriente, tubos de corriente y trayectorias, y analizar y reconocer la importancia de la ecuación de transporte. Y aquí básicamente la teoría se centra en esta ecuación de continuidad. ¿Ya han visto ecuación de continuidad o todavía no lo han visto con el profesor? ¿Han llegado a revisar este tema o no? Bien. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Muy independientemente de lo que está ahí escrito. La ecuación de continuidad trata de responder de que toda la masa que entra a un sistema tiene que ser la misma a la que sale, tal y cual. La masa es la descripción general, porque puede ser gas, puede ser líquido, entonces le dicen masa. Ahora, si trabajamos de un fluido, realmente la densidad se va a eliminar, porque un fluido siempre es constante, es incomprensible, su densidad nunca va a variar en un líquido, entonces las densidades se pueden ir anulando, pero la fórmula está generalizada para cualquier tipo de fluido si es comprensible, porque puede haber fluidos que a lo largo de un recorrido pueden comprimirse, entonces las densidades van cambiando a lo largo de todo el trayecto. ¿Sí? Pero para un fluido se pueden anular. Entonces, ¿qué nos dice la continuidad? Que el todo caudal que entra tiene que ser igual a la sumatoria de todos los caudales que salen. No se puede perder volumen de agua en el trayecto. ¿Sí? Entonces, toda la sumatoria de caudales siempre tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que entran. Y si difieren, el volumen de control, la zona por donde está transcurriendo todo el fluido, tiene que almacenarlo o perderlo en algún lado. ¿Bien? Normalmente se dice que cuando el caudal que entra es igual al caudal que sale, ese volumen va a ser constante. Puedo decir, esta es mi botella de agua y entra 10 litros, 10 metros cúbicos por segundo y sale 10 metros cúbicos por segundo. Está entrando la misma cantidad de agua y sale la misma cantidad de agua a la misma velocidad, por lo tanto mi volumen de agua en la botella siempre va a permanecer igual, porque no hay ninguna diferencia, lo que entra es igual a lo que sale. Pero ¿qué pasa si lo que entra es mayor a lo que sale? Este volumen va a estar aumentando su volumen porque no es capaz la tubería en la parte inferior de botar la misma cantidad de agua que está llegando a la botella. Pero si es caso contrario, ¿qué pasa si lo que entra es menor a lo que sale? El tanque se va a quedar vacío en algún momento determinado, ya que lo que está llenando se lo va a llevar prácticamente al instante. Entonces, eso es lo que, para eso nos ayuda la ecuación de continuidad. Nunca se debe perder el agua. Y si se pierde, tiene que haber alguna razón, que es porque uno está entrando y en el otro está saliendo menos. Pero eso pasa en el volumen de control. ¿Bien? Ese volumen de control siempre nos va a decir cuál es la tasa a la cual aumenta, disminuye el nivel del agua o se mantiene. ¿De acuerdo? Ya en las siguientes clases lo que vamos a ver es cómo a partir de esta ecuación de continuidad se pueden llevar a calcular fuerzas, cómo el movimiento del agua genera un comportamiento o erosiona, mejor dicho, las superficies.
Todo nace de aquí. Ya hemos visto la ecuación de equilibrio relativo. Se generan las aceleraciones. Las aceleraciones generan fuerzas porque la presión se ve afectada. El empuje, cómo el empuje va a ir cambiando por un simple punto de presión. Ahora, si todo está en movimiento, el mismo movimiento también genera energía. Ya poco a poco estamos viendo ya a los temas que normalmente se ven referente a la mecánica de fluidos. Siempre van a haber fotos de monoplazas de vehículos, eh, ventiladores, viendo cómo es el comportamiento del aire a través del ventilador. Todo ello ya aparece con la cinemática y dinámica de fluidos. Y uno de los primeros conceptos es la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Solamente asegurar que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Básicamente es ese el tema que nosotros debemos de recordar. Y vamos a hacer un problema rápido y con eso ya terminamos la clase del día de hoy. ¿Qué nos dice? Un líquido está fluyendo a través de una tubería de radio igual a 20 centímetros. La distribución de velocidades está dada por la expresión que tienen ahí en la PPT y nos pide determinar una expresión para calcular el caudal en función de pi, radio y la velocidad sub cero. Y nos pide determinar también la velocidad media en el tubo después que el radio R2 se reduce a la mitad del radio inicial, considerando que la velocidad V sub 0 vale 2. Bien. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, ahí tenemos la imagen. Ahora denme un segundo para analizar bien el problema y ahí les explico con calma. Pi al cuadrado. Bien. A ver, ¿dónde está el lápiz? Bien. La distribución de velocidades, la curva de distribuciones reales es una forma parabólica que se expresa con la fórmula que tiene en el enunciado. Yo sé que el caudal es igual a velocidad por área, pero esta velocidad realmente está expresado con toda esta ecuación. Mi caudal va a ser igual a mi velocidad sub 0 por 1 menos r al cuadrado entre radio al cuadrado por el área. ¿Qué área va a ser? El área de la sección de la tubería. Entonces, esta área realmente va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Bien. Normalmente lo expresaríamos de esa manera. Y esa es la fórmula. Con eso yo determino el caudal. Pero me están pidiendo que lo exprese en pi, r y b sub 0. Aquí ya lo tengo, lo podría decir que lo tengo expresado de esa manera, pero tengo una variable de más que no debería, que lo podría así dejar ahí. Entonces, si me piden una expresión matemática, puedo decir esto. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esto? Sería calculando solamente una sección, no toda la distribución de velocidades. La distribución de velocidades tendría que calcularlo con una integral. Entonces, ¿cuál es la verdadera fórmula del caudal? Diferencial de caudal es igual a la velocidad por el diferencial de área. ¿Cuál va a ser mi diferencial de área?
va a ser la parte del círculo interior. Y cuando tengo un círculo, mi diferencial de área es 2 pi radio por dr. La velocidad lo expreso con todo lo que tengo aquí y esto va a ser igual a mi diferencial de caudal. Saco las integrales y esto va a ser así, 2 pi radio por diferencial de radio. Esto va a ir de 0 a r. De esa manera yo lo puedo dejar expresado. Entonces ahora si yo paso todo a limpio lo que acabo de decir, tendría lo siguiente. Y resolviéndolo debería llegar a la expresión que les había dicho antes. Pero la expresión real para calcularlo es esta que tenemos aquí. La anterior funcionaría si es que la distribución de velocidades fuera lineal. En todo el recorrido siempre se mantenga una velocidad constante, pero aquí, o en todos los niveles, en este caso va variando esa distribución. O sea, no es uniforme todo el caudal. Bien. Por eso tenemos que resolverlo con una integral. Normalmente cuando nos dan una ecuación de la curva, tenemos que recurrir a las integrales. Entonces, de esta manera es como ya se deja expresado en pi, r y b sub 0. Y este r minúscula finalmente va a desaparecer y se va a convertir solamente en r. Bien. Ahora, para la parte B, me piden la velocidad media. El caudal va a ser igual a la velocidad media por el área. Y ahora, ¿por qué la velocidad media es b sub 0 entre 2? Solamente porque me dice la velocidad media. No, porque hay una propiedad que vamos a ver más adelante, que normalmente la velocidad media en un fluido es la mitad de la velocidad máxima. Bien. Normalmente la velocidad media es la velocidad promedio y es con la que siempre se trabaja. La velocidad media es con la que la mayoría de las fórmulas nos pide en las ecuaciones. Pero como siempre decimos que el comportamiento de velocidades es uniforme, pensamos en calcular una velocidad media porque todas las velocidades van a ser la misma. Pero cuando ya tenemos una distribución como tal, como la que ven ahí, no podemos decir la velocidad media es tanto o la mitad de algo, porque muchas veces puede tener formas como esta, una distribución, nos pueden dar el ejemplo así, y ahí no va a ser la velocidad media, sino va a ser el promedio de todas las distribuciones. Y la velocidad media puede quedar por aquí, o por acá, o por aquí. Entonces, es el promedio de todo. Pero, si nosotros sabemos cuál es la velocidad máxima, hay una propiedad que nos dice que la velocidad media es la mitad de esa velocidad máxima, siempre y cuando la distribución sea simétrica. ¿Bien? Para este caso, la velocidad promedio es la mitad de la velocidad máxima. ¿Y cómo sé que esta es la velocidad máxima? Porque justo está al eje y en la corona de nuestra parábola. Bien. Y el área que es pi radio al cuadrado. La velocidad sub 0 es 2. 2 entre 2 vale 1. Bien. El caudal en 1 tiene que ser igual al caudal en 2. ¿Por qué? Por la ecuación de continuidad. Mi diferencial de masa en un tiempo determinado va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en ningún momento se pierde agua. El agua que entra es la misma cantidad de agua que va a salir. Entonces los caudales tienen que ser iguales. Si los caudales son iguales, el caudal en 2 es área 2, el área de la sección 2 por el área, por la velocidad. Y aquí vean la distribución. Es lineal. Todas las velocidades son iguales en cualquier punto que yo lo tome. Por lo tanto es velocidad 2. Esto va a ser igual a mi caudal en 1. Entonces, velocidad 2 va a ser igual a caudal 1. Todo esto es caudal 1. Entre el área 2, que es pi por el radio 2 al cuadrado. Los pi se van a ir. Esto me queda 1. Y me queda una relación de radios. Yo sé que el radio vale 20 centímetros. Bien.
el radio 2 es la mitad del radio inicial, por lo tanto, eso sería 20 al cuadrado entre 10 al cuadrado. Y eso sería aproximadamente como decir 4 al cuadrado, si mal no recuerdo. No, 2 al cuadrado. Sí, 2 al cuadrado, nos va a quedar 4. Reemplazamos todos los valores y obtengo que la velocidad en el punto 2 vale 4 metros por segundo. Y aquí vemos lo sencillo que se puede resolver con los caudales. Pero ¿cómo yo sé que caudal 1 es igual a caudal 2? Por la ecuación de continuidad. La primera parte del problema era solamente un tema de teoría para que vean cómo se usa la integral y cuál es la fórmula general del caudal. Y en la parte 2 tenemos que conocer el concepto de ecuación de continuidad para poder asumir que caudal 1 es igual a caudal 2 y poder llegar a la respuesta. Así que, ¿se entendió o alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? ¿Todo claro? Bien, entonces vamos a dejar la grabación por aquí.